Parte 1. La neblina se arrastraba por las calles empedradas del barrio La Candelaria en Bogotá, aquella mañana del 17 de noviembre de 2001. Era un sábado frío, de esos que hacen que la gente camine encorvada y con las manos metidas en los bolsillos. En la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, el padre Augusto revisaba los últimos detalles para la ceremonia de las 11. Llevaba 30 años oficiando bodas, pero algo en el ambiente lo inquietaba. El aire olía distinto, como a flores marchitas mezcladas con humedad antigua. Los novios se llamaban Juliana Vargas y Roberto Mendoza. Ella era profesora de literatura en un colegio del norte, de 28 años, con el cabello negro recogido en un moño elegante. Él trabajaba como arquitecto en una firma reconocida, 32 años, siempre con esa sonrisa tranquila que inspiraba confianza. Se habían conocido en una exposición de arte 2 años atrás y desde entonces eran inseparables. Las familias, aunque de diferentes estratos sociales, habían aceptado la unión con entusiasmo. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayendo estas historias. La iglesia comenzó a llenarse poco después de las 10. Los invitados entraban comentando sobre el clima, sobre lo bonita que lucía la decoración con rosas blancas y velas. Doña Mercedes Vargas, madre de Juliana, supervisaba cada detalle con nerviosismo. Llevaba un vestido azul oscuro y sus manos no dejaban de temblar. Su esposo, don Héctor, intentaba calmarla con palabras suaves, pero él mismo parecía incómodo. En el otro extremo de la iglesia, la familia Mendoza ocupaba sus lugares. Don Ernesto Mendoza, padre de Roberto, era un hombre corpulento de 60 años, con el bigote perfectamente recortado y un traje gris que acentuaba su presencia imponente. Junto a él, su esposa Clara mantenía una expresión seria que contrastaba con la alegría del resto de los invitados. Juliana se encontraba en una pequeña sala lateral vistiendo su traje de novia. El vestido era de encaje francés, con mangas largas y una cola de 3 metros que su prima Natalia arreglaba con cuidado. 3 amigas la acompañaban, riendo y tomando fotografías con cámaras desechables. Pero Juliana no reía. Miraba su reflejo en el espejo ovalado con una expresión extraña, como si observara a una desconocida. ¿Estás bien, Juli?, preguntó Natalia, ajustando el velo. Tuve un sueño raro anoche, respondió Juliana en voz baja. Estaba en esta misma iglesia, pero estaba vacía, completamente vacía y oscura, y había alguien llorando, pero no podía ver quién era. Son los nervios, prima. Todas las novias tienen sueños raros antes de casarse. Juliana asintió sin convicción. Desde hacía una semana sentía una presión en el pecho que no podía explicar. Había intentado hablar con Roberto sobre posponer la boda, pero él siempre cambiaba el tema con besos y palabras tranquilizadoras. En otra habitación, Roberto se ajustaba la corbata frente a un espejo diferente. Su padrino, Mauricio, lo observaba mientras fumaba un cigarrillo junto a la ventana. ¿Listo para el gran paso?, preguntó Mauricio con una sonrisa. Supongo que sí. Roberto se pasó la mano por el cabello. Es solo que... ¿alguna vez has sentido que algo no encaja pero no sabes qué es? Pies fríos, hermano, completamente normal. Pero Roberto sabía que no eran solo nervios. Durante los últimos días había experimentado episodios extraños. Olvidaba cosas simples, como dónde había dejado las llaves o qué había desayunado. La noche anterior había despertado sudando, con la imagen de una puerta cerrada grabada en su mente, una puerta que no reconocía, pero que le provocaba un miedo visceral. A las 11 menos cuarto, los invitados ya estaban todos en sus lugares.
Eran aproximadamente 120 personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo. La organista comenzó a tocar preludios suaves, mientras el murmullo de las conversaciones llenaba el espacio. El padre Augusto salió del confesionario con su vestimenta ceremonial y caminó hacia el altar. Se persignó 3 veces, algo que nunca hacía antes de una boda. Afuera, la neblina se había vuelto más densa. Los pocos transeúntes que pasaban por la calle comentaban lo inusual del clima para esa época del año. Don Alfonso, el florista que tenía su puesto en la esquina desde hacía 40 años, observaba la iglesia con el ceño fruncido. Le había comentado a su esposa esa mañana que las flores que había vendido para la boda se habían marchitado anormalmente rápido, como si algo las hubiera drenado. Dentro de la iglesia, la tensión comenzaba a manifestarse de formas sutiles. Doña Mercedes se llevó la mano al pecho repetidas veces, sintiendo palpitaciones. Don Ernesto miraba su reloj cada 30 segundos, aunque la ceremonia aún no comenzaba. Varios invitados comentaban en voz baja que hacía más frío dentro de la iglesia que afuera, a pesar de que las puertas estaban cerradas. El fotógrafo, un joven llamado Andrés, que había sido contratado especialmente para el evento, revisaba su equipo con frustración. Por alguna razón que no comprendía, su cámara principal no funcionaba correctamente. Las fotografías que había tomado de los preparativos salían borrosas o con manchas extrañas de luz. Decidió usar su cámara de respaldo, esperando que funcionara mejor durante la ceremonia. A las 11 en punto, la organista atacó las primeras notas de la marcha nupcial. Todos los invitados se pusieron de pie y giraron hacia la entrada. Roberto caminó hasta el altar junto al padre Augusto, su rostro pálido pero sonriente. Mauricio lo seguía unos pasos atrás, cargando los anillos en un cojín de terciopelo rojo. Las puertas principales se abrieron lentamente. Juliana apareció del brazo de su padre, el velo cubriéndole el rostro, su vestido brillando bajo la luz tenue de las velas. Comenzó a caminar por el pasillo central al ritmo de la música. Los invitados sonreían. Algunas mujeres sacaban pañuelos anticipando las lágrimas de emoción. Pero conforme Juliana avanzaba, algo imperceptible comenzó a cambiar en el ambiente. Las velas parpadearon, aunque no había corrientes de aire. La música de la organista pareció volverse más lenta, más grave, como si el instrumento se desafinara progresivamente. Algunos invitados se miraron entre sí, confundidos, pero nadie dijo nada. Don Héctor sentía el brazo de su hija temblar contra el suyo. Miró de reojo su rostro bajo el velo y lo que vio lo perturbó. Juliana no parpadeaba. Sus ojos estaban fijos en el altar, pero su expresión era completamente vacía, como si su mente estuviera en otro lugar. «Hija, ¿estás bien?», susurró. Ella no respondió. Siguió caminando con pasos mecánicos, perfectamente sincronizados con la música. Roberto esperaba en el altar, pero su sonrisa había desaparecido. También él tenía la mirada perdida, fija en algún punto que nadie más podía ver. El padre Augusto lo notó y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En sus 30 años de experiencia, nunca había visto a unos novios con esa expresión. Parecían ausentes. Cuando Juliana llegó al altar, don Héctor levantó el velo para besarla en la mejilla, como mandaba la tradición. Pero se detuvo. Los labios de su hija estaban azules, como si tuviera hipotermia. Intentó decir algo, pero ella ya se había girado hacia Roberto, tomando su lugar junto a él. La música cesó abruptamente. Un silencio antinatural cayó sobre la iglesia. El padre Augusto abrió el misal con manos temblorosas y comenzó la ceremonia. Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios. Su voz sonaba hueca,
como si hablara dentro de una caverna. Varios invitados fruncieron el ceño, pero ninguno se atrevió a interrumpir. La atmósfera se había vuelto opresiva, densa, como si el aire mismo pesara el doble. Parte 2. El padre Augusto continuó con la ceremonia, pero cada palabra que pronunciaba parecía costarle un esfuerzo sobrenatural. Su voz temblaba no solo por la edad, sino por algo que no lograba comprender. Los novios permanecían de pie frente a él, inmóviles como estatuas de cera. Roberto tenía las manos entrelazadas frente a su cuerpo, pero sus nudillos estaban blancos por la presión. Juliana mantenía la vista al frente, su rostro completamente inexpresivo bajo la luz mortecina de las velas. En la tercera fila, Natalia, la prima de Juliana, susurró a su madre: «Mamá, ¿Juli está bien? Se ve muy pálida». Su madre le respondió con un apretón en la mano, indicándole que guardara silencio, pero ella también había notado algo extraño. El vestido de Juliana, que minutos antes brillaba inmaculado, ahora parecía tener manchas oscuras en el dobladillo, como si hubiera caminado por barro fresco. Don Ernesto Mendoza se inclinó hacia su esposa Clara y le susurró: «¿Sientes ese olor?». Ella asintió casi imperceptiblemente. Un aroma dulzón y nauseabundo había comenzado a llenar la iglesia, similar al de flores podridas mezcladas con tierra húmeda. Varios invitados sacaron pañuelos discretamente, llevándoselos a la nariz. El fotógrafo Andrés intentaba capturar el momento, pero su cámara de respaldo también comenzó a fallar. El flash se disparaba erráticamente, iluminando la escena con destellos cegadores que hacían que los invitados entrecerraran los ojos. En una de esas ráfagas de luz, Andrés vio algo en su visor que lo hizo detenerse en seco. Por una fracción de segundo, detrás de los novios, había aparecido una sombra que no correspondía a ninguna persona presente. Era alta, deforme, con lo que parecían ser brazos demasiado largos. Parpadeó y miró nuevamente, pero ya no había nada. «Roberto Mendoza», continuó el padre Augusto, su voz ahora apenas un susurro ronco, «¿aceptas a Juliana Vargas como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida?» Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Pasaron 3 segundos, 5, 10. Los invitados comenzaron a remover inquietos en sus asientos. El silencio se volvió insoportable. Don Héctor se levantó a medias de su lugar, preocupado, pero su esposa lo jaló del brazo para que se sentara. Finalmente, Roberto habló, pero su voz no sonaba como la suya. Era más grave, distorsionada, como si 2 personas hablaran al mismo tiempo. «Acepto». Un murmullo recorrió la iglesia. Mauricio, el padrino, dio un paso atrás involuntariamente. El padre Augusto tragó saliva con dificultad y se giró hacia Juliana. «Juliana Vargas, ¿aceptas a Roberto Mendoza como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida?» Juliana tampoco respondió de inmediato. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Sus labios se movieron sin emitir sonido, formando palabras silenciosas que nadie pudo descifrar. Cuando finalmente habló, su voz también sonó alterada, antinatural. «Acepto». Las velas del altar se apagaron todas al mismo tiempo. Un grito ahogado escapó de varios invitados. La iglesia quedó sumida en una penumbra grisácea, iluminada únicamente por la luz mortecina que se filtraba a través de los vitrales. El padre Augusto buscó a tientas las velas para volver a encenderlas, pero sus manos temblaban tanto que dejó caer el encendedor 3 veces antes de lograrlo. Cuando las llamas volvieron a cobrar vida, todos los presentes vieron algo que los heló hasta los huesos.
Juliana y Roberto se habían girado y miraban directamente a los invitados. Pero sus ojos estaban completamente negros, sin rastro de blanco ni pupilas. Eran dos pozos de oscuridad absoluta. Doña Mercedes soltó un grito desgarrador y se desmayó en su asiento. Don Héctor la sostuvo mientras gritaba: «¡Juliana, mi niña!». Varios invitados comenzaron a levantarse, el pánico apoderándose de ellos. Alguien intentó abrir las puertas principales, pero estaban cerradas, aunque nadie las había cerrado con llave. «¡Cálmense!», gritó el padre Augusto, su voz recuperando algo de autoridad. «En el nombre de Dios, cálmense todos». Pero era demasiado tarde. El caos había estallado. Los invitados corrían hacia las salidas laterales, empujándose unos a otros. Una mujer tropezó y cayó, siendo pisoteada en la estampida. Los gritos llenaban el espacio sagrado, mezclándose con el repiqueteo de los tacones contra el suelo de piedra. En medio del tumulto, Juliana y Roberto permanecían en el altar, inmóviles, observando la escena con esos ojos vacíos y negros. Lentamente, muy lentamente, comenzaron a sonreír. Pero no eran sonrisas humanas. Sus labios se estiraron demasiado, revelando dientes que parecían más afilados de lo normal, más numerosos. Andrés, el fotógrafo, en lugar de huir, levantó su cámara con manos temblorosas. Algo en su instinto profesional, o quizás una morbosa curiosidad, lo impulsó a capturar ese momento. Disparó el obturador 1, 2, 3 veces. El flash iluminó la escena apocalíptica. Novios demoníacos, invitados aterrorizados, el padre Augusto sosteniendo su crucifijo como última defensa. Don Ernesto Mendoza, a pesar de su terror, se abrió paso entre la multitud hacia su hijo. «Roberto, hijo, reacciona». Den extendió la mano para tocarlo, pero cuando sus dedos estaban a centímetros del hombro de Roberto, una fuerza invisible lo lanzó hacia atrás con violencia. Cayó contra los bancos, golpeándose la cabeza y quedando aturdido. Natalia, que había logrado reanimar a doña Mercedes con ayuda de otras mujeres, miraba a su prima con lágrimas rodando por sus mejillas. «Juli, por favor, ¿qué te está pasando?». Su voz se quebraba entre sollozos. «Somos familia. Te conozco desde que éramos niñas. Esto no eres tú». Por un momento, apenas un parpadeo en el tiempo, los ojos de Juliana recuperaron su color natural. El café cálido que todos conocían reapareció, lleno de confusión y miedo. Sus labios se movieron formando una palabra silenciosa que Natalia logró leer: «Ayuda». Pero tan rápido como apareció, la Juliana real desapareció nuevamente, consumida por esa oscuridad ajena. Su cuerpo se puso rígido y lanzó un grito que no era humano, un sonido que atravesó las paredes de piedra y resonó por todo el barrio de la Candelaria. Afuera, don Alfonso, el florista, escuchó ese grito y sintió que la sangre se le helaba. Corrió hacia la iglesia, encontrándose con invitados que salían despavoridos, algunos sangrando por las caídas, otros llorando histéricamente. «¿Qué pasó? ¿Qué demonios está pasando ahí dentro?», preguntó, pero nadie se detenía a responder. El padre Augusto, reuniendo todo su valor y su fe, comenzó a recitar oraciones de exorcismo que había aprendido décadas atrás, pero nunca había usado. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ordeno a todo espíritu inmundo que abandone este lugar y a estas almas». Su voz retumbaba con una autoridad que parecía provenir de algo más grande que él mismo. Los novios se giraron hacia él al unísono, con movimientos perfectamente sincronizados. Comenzaron a caminar, no con pasos normales, sino deslizándose, como si sus pies no tocaran el suelo. El padre retrocedió, sosteniendo su crucifijo al frente como un escudo. «No tenéis poder aquí. Esta es la casa de Dios». Parte 3.
Roberto y Juliana se detuvieron a medio metro del padre Augusto. La temperatura en la iglesia había descendido tanto que el aliento del sacerdote se volvió visible en el aire. Las velas que momentos antes había encendido comenzaron a derretirse a una velocidad antinatural, la cera cayendo en gruesos ríos blancos sobre el altar. El olor a azufre mezclado con el de las flores podridas se intensificó hasta volverse casi tangible, una presencia física que ahogaba a quienes aún permanecían dentro. Mauricio, el padrino, había logrado llegar hasta don Ernesto y lo ayudaba a incorporarse. «Don Ernesto, tenemos que salir de aquí. ¡Ya!». El hombre mayor sangraba por una herida en la frente, pero su mirada seguía fija en su hijo, como si ver ese rostro transformado fuera más doloroso que cualquier golpe físico. «No puedo dejarlo», murmuró don Ernesto. «Es mi hijo, mi único hijo». «Eso ya no es su hijo, señor», respondió Mauricio con voz quebrada. «No sé qué es, pero no es Roberto». Los pocos invitados que quedaban en la iglesia se habían refugiado en las esquinas, presionados contra las paredes de piedra. Entre ellos estaba Natalia, quien sostenía a su tía Mercedes, que había recuperado la conciencia, pero estaba en shock, con la mirada perdida y murmurando incoherencias. Don Héctor intentaba forzar una de las puertas laterales con la ayuda de otros 3 hombres, pero era como si estuviera sellada con cemento. El padre Augusto mantenía el crucifijo en alto, sus labios moviéndose en oraciones continuas. Las palabras en latín fluían de su boca con desesperación. «Exorcisamus te omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas». Pero algo estaba mal. Las palabras, que deberían tener poder, parecían rebotar contra una barrera invisible, sin efecto alguno, sobre los novios poseídos. Juliana ladeó la cabeza, ese gesto antinatural que hacía que su cuello pareciera doblarse en un ángulo imposible. Cuando habló, no fue con una sola voz, sino con un coro de voces superpuestas, algunas masculinas, otras femeninas, algunas susurrando, otras gritando. «Tu fe es débil, sacerdote, has dudado. Hemos olido tu duda como se huele el miedo en un cordero antes del sacrificio». El padre Augusto sintió que sus rodillas flaqueaban. Era cierto. Durante los últimos años, su fe había sido puesta a prueba por las tragedias que había presenciado, por las oraciones que parecían no ser escuchadas, por el sufrimiento inexplicable de los inocentes. Esa duda, pequeña pero persistente, había anidado en su corazón como una semilla oscura. «Mientes», respondió con voz temblorosa. «Mi fe está en Dios, no en mí mismo, y su poder es absoluto». Roberto soltó una carcajada que sonó como vidrios rompiéndose. «¿Absoluto? Entonces, ¿por qué no nos detiene? ¿Por qué permite que habitemos en estos cuerpos? ¿Por qué permite que consumamos lo que comenzó hace 100 años en este mismo lugar?» Un murmullo de confusión recorrió a los presentes. Andrés, el fotógrafo, quien se había refugiado detrás de uno de los confesionarios, sintió su instinto periodístico despertar incluso en medio del terror. «¿Hace 100 años?» susurró para sí mismo, tratando de recordar si había escuchado alguna historia sobre esta iglesia. Don Alfonso, el florista, finalmente había logrado entrar por una de las ventanas laterales que alguien había roto desde adentro. Cargaba un bate de béisbol que guardaba en su puesto por seguridad. ¡Qué demonios! Sus palabras murieron en su garganta al ver la escena, los novios flotando a centímetros del suelo, sus ojos negros como pozos sin fondo, el sacerdote temblando con su crucifijo, y la gente acorralada como animales asustados. «Hace 100 años», continuó la multitud de voces que salía de Juliana, «el 17 de noviembre de 1901, 2 amantes fueron asesinados en esta iglesia en la noche de su boda. Él se llamaba Santiago Ruiz
Ella, Carolina Mejía. Sus familias no aceptaban su amor, porque ella venía de una familia adinerada y él era un simple artesano. Durante la ceremonia, el hermano de Carolina envenenó el vino de consagración. Los novios murieron frente al altar, convulsionando, vomitando sangre, mientras los invitados miraban horrorizados. El padre Augusto sintió que su memoria despertaba. Había escuchado fragmentos de esa historia cuando era joven, pero siempre la había considerado una leyenda urbana. Una de esas historias que los bogotanos se contaban para asustarse en las noches frías. Eso es imposible. Esa historia nunca fue confirmada. Porque fue borrada, gruñó Roberto con esa voz coral. La familia Mejía tenía poder, dinero, influencia. Compraron silencios, quemaron registros, amenazaron testigos. En cuestión de meses, nadie hablaba de Santiago y Carolina. Sus nombres fueron borrados de la memoria del pueblo, como si nunca hubieran existido. Pero los muertos no olvidan, sacerdote. Los asesinados no descansan. Natalia, desde su esquina, gritó: «Pero Juli y Roberto no tienen nada que ver con eso. Déjenlos en paz, déjenlos ir». Los dos cuerpos poseídos se giraron hacia ella con movimientos sincronizados y perturbadores. ¿Nada que ver? Todo tiene que ver. El hermano de Carolina, Sebastián Mejía, tuvo descendencia, una línea que llegó hasta esta mujer. Señalaron a Juliana. Y Santiago, el artesano pobre, también dejó semilla. Una línea que desembocó en este hombre. Señalaron a Roberto. El destino los trajo juntos, sin saberlo, bisnietos de asesinos y asesinados. La historia se repite, pero esta vez nosotros decidimos el final. Don Ernesto, quien había estado escuchando con creciente horror, negó con la cabeza. No, no, no. Mi familia viene de Medellín. No tenemos ninguna conexión con Bogotá antes de mi generación. Mientes a ti mismo, sisearon las voces. Tu abuelo paterno nació aquí, en La Candelaria. Se llamaba Roberto Santiago Mendoza Ruiz. Cambió su nombre y huyó a Medellín cuando descubrió la verdad sobre su bisabuelo. Pero la sangre no olvida, la sangre llama. Mauricio apretó el hombro de don Ernesto, sintiendo como el hombre mayor comenzaba a temblar incontrolablemente. La revelación era demasiado, la imposibilidad de la situación chocaba contra toda lógica y razón. Doña Mercedes, quien había estado catatónica, súbitamente recuperó la lucidez. Se levantó tambaleándose, empujando a Natalia que intentaba detenerla. ¡Mi hija! ¡Devuélvanme a mi hija! Caminó hacia los novios, poseídos con los brazos extendidos, lágrimas surcando su rostro. Juliana, mi niña, sé que estás ahí, lucha, eres fuerte, siempre has sido fuerte. Por segunda vez, los ojos de Juliana parpadearon recuperando su color original. Su cuerpo se sacudió violentamente, como si dos fuerzas pelearan por el control. Su boca se abrió y por un momento fue su voz, solo su voz. Mamá, no puedo, son muy fuertes. Hay tantas voces. Entonces gritó de dolor, un grito puramente humano que desgarró el corazón de todos los presentes. El padre Augusto vio la oportunidad. Si los espíritus podían ser resistidos, entonces no eran todopoderosos. Renovando su fe, gritó con voz atronadora: «En el nombre de Jesucristo, ordeno a toda entidad maligna que abandone estos cuerpos. No tenéis derecho sobre ellos. Su voluntad es libre». La iglesia entera tembló. No fue un temblor normal, sino una vibración que parecía venir de las profundidades mismas de la tierra. Los vitrales comenzaron a agrietarse, líneas finas apareciendo en el cristal antiguo. El suelo de piedra bajo los pies de los novios comenzó a resquebrajarse, formando un patrón circular que se expandía hacia afuera.
Roberto también comenzó a luchar. Su mano derecha se movió torpemente hacia su pecho, como tratando de arrancarse algo invisible. Su voz, la verdadera voz de Roberto, emergió entre gruñidos y palabras en lenguas muertas. «Papá, perdón, no quería. Ayúdenme». Don Ernesto, olvidando cualquier temor, corrió hacia su hijo. «¡Aguanta, muchacho! ¡Aguanta!». Cuando sus manos tocaron los hombros de Roberto, una descarga eléctrica lo atravesó, lanzándolo nuevamente hacia atrás. Pero esta vez se levantó de inmediato, dispuesto a intentarlo otra vez. Parte 4. Doña Mercedes, viendo el valor de don Ernesto, también corrió hacia su hija. Natalia intentó detenerla, pero la mujer tenía una fuerza que no era normal, una fuerza que solo el amor maternal puede otorgar. «Juliana Vargas, ¿me escuchas? Soy tu madre. Te llevé 9 meses en mi vientre. Te vi dar tus primeros pasos. Estuve contigo en cada pesadilla de niña, y no voy a abandonarte ahora». Cuando doña Mercedes tocó el brazo de Juliana, algo extraordinario sucedió. En lugar de ser repelida como don Ernesto, su mano permaneció firmemente agarrada al brazo de su hija. Un resplandor tenue, casi imperceptible, comenzó a emanar del punto de contacto. Las voces que salían de Juliana chillaron de dolor y furia. El padre Augusto observó el fenómeno con asombro y comprensión súbita. El amor verdadero es más fuerte que el odio centenario. Todos los que aman a estos jóvenes, acérquense, tóquenlos, reclámenlos. Don Héctor, recuperándose de su shock, corrió hacia su esposa e hija, tomó la mano libre de Juliana y la apretó con fuerza. «Mi princesa, mi luz, regresa con nosotros. No te dejes llevar por la oscuridad». Mauricio, mirando a Roberto, con quien había compartido 20 años de amistad desde el colegio, se armó de valor y se acercó también. «Roberto, hermano, ¿recuerdas cuando nos perdimos en la montaña durante ese paseo de grado? Dijiste que mientras estuviéramos juntos, nada malo podría pasarnos. Pues aquí estoy, hermano, estoy contigo. No estás solo». Don Ernesto, sangrando pero determinado, volvió a pararse. Esta vez, cuando tocó a su hijo, aunque sintió la descarga, no se dejó lanzar. Plantó los pies y resistió. «Roberto, hijo mío, perdóname si alguna vez te fallé. Perdóname si no te dije suficientes veces cuánto te amo. Pero te lo digo ahora, eres mi orgullo, eres mi alegría, y no voy a dejarte ir». Los cuerpos de los novios comenzaron a convulsionar violentamente. Las múltiples voces que los habitaban chillaban en lo que parecían ser docenas de idiomas, algunos reconocibles, otros que sonaban antiguos y muertos. Pero entre esos gritos de entidades ajenas, las voces reales de Juliana y Roberto comenzaron a emerger con más fuerza. Natalia, viendo que el contacto físico marcaba la diferencia, gritó a los demás invitados que aún estaban refugiados: «¡Todos! ¡Vengan! ¡Ayúdenos!». Los amigos de la pareja, algunos todavía temblando de miedo, comenzaron a salir de sus escondites. Uno por uno, se acercaron y tocaron a los novios, formando un círculo humano alrededor de ellos. Clara, la madre de Roberto, quien había permanecido petrificada durante todo el incidente, finalmente reaccionó. Con pasos inseguros pero decididos, se unió al círculo y tomó el rostro de su hijo entre sus manos. «Roberto, cuando eras niño y tenías pesadillas, yo te cantaba. ¿Recuerdas? Te cantaba esa canción que te calmaba». Y comenzó a cantar con voz temblorosa: «Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». El efecto fue inmediato. Roberto dejó de convulsionar momentáneamente, sus ojos negros parpadeando, luchando por recuperar su color. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas reales que cortaban surcos en su piel pálida. El padre Augusto, viendo la oportunidad,
elevó su voz en una oración diferente. Ya no citaba textos de exorcismo, sino que hablaba desde el corazón. Señor, estos hijos tuyos están perdidos en la oscuridad, pero están rodeados de amor. Un amor que trasciende el tiempo, que supera el miedo. Te pedimos que ese amor sea el faro que los guíe de vuelta, que el amor de padres, amigos y familia sea más fuerte que el odio de los espíritus perdidos que los habitan. Las grietas en el suelo dejaron de expandirse. Los vitrales, aunque todavía agrietados, dejaron de romperse más. La temperatura en la iglesia comenzó a subir lentamente, y lo más importante, las voces múltiples que salían de los novios comenzaron a debilitarse. Pero entonces una de las entidades que habitaba en Juliana habló con una voz diferente, más clara, más triste que furiosa. ¿Y qué hay de nosotros? Santiago y Carolina Mejía nos robaron nuestro futuro, nos robaron nuestra vida, fuimos envenenados en nuestro día más feliz, y luego borraron nuestra existencia como si nunca hubiéramos importado. ¿Dónde estaba el amor cuando morimos vomitando sangre frente al altar? ¿Dónde estaba Dios? El padre Augusto sintió el peso de esa pregunta. Era una pregunta que no tenía respuesta fácil, una de esas preguntas que habían alimentado su propia crisis de fe, pero respondió con honestidad: no lo sé, no tengo respuesta para el sufrimiento injusto, no puedo explicar por qué ustedes murieron así, pero sé esto: el odio no les devolverá lo que perdieron. La venganza no sanará sus almas. Estos jóvenes son inocentes, no fueron sus verdugos, dañarlos no les traerá paz. Pero son su sangre, protestó la voz de Carolina, la sangre de los que nos asesinaron. Y también son la sangre de ustedes, respondió Natalia, sorprendiendo a todos, incluida ella misma. Si realmente Juliana y Roberto son descendientes de ambos, entonces también comparten su sangre, son su legado. ¿Van a destruir su propio legado? Eso es lo que querían para sus descendientes. Un silencio pesado cayó sobre la iglesia. Los cuerpos de los novios dejaron de convulsionar completamente. Sus ojos, aún negros, miraban al vacío como considerando las palabras. Doña Mercedes, apretando aún más el brazo de su hija, habló con voz firme. Señora Carolina, si su espíritu puede escucharme, le pido perdón en nombre de mi familia. No sabía de esta historia, pero si mi sangre causó su sufrimiento, lamento profundamente ese crimen. Pero le suplico, no repita el ciclo. No perpetúe el dolor. Deje que mi hija viva. Deje que experimente el amor que a usted le fue arrebatado. Don Ernesto, comprendiendo la verdad de esa súplica, añadió: y yo, como descendiente de Santiago, les pido que descansen. Su historia no será olvidada nuevamente, se los prometo, pero por favor, liberen a nuestros hijos. El fotógrafo Andrés, quien había estado capturando todo con su cámara, incluyendo esos momentos imposibles, gritó desde su posición: yo escribiré su historia. Trabajo para el periódico. Me aseguraré de que todo Bogotá sepa lo que les pasó. Sus nombres no serán olvidados. Los ojos de Juliana y Roberto comenzaron a cambiar. El negro absoluto se fue desvaneciendo, manchas de color apareciendo como islas en un océano oscuro. Café en los ojos de Juliana, verde en los de Roberto, los colores peleaban por espacio, expandiéndose lentamente. Pero entonces otra voz surgió de Roberto, y esta era diferente. Era maliciosa, riendo con crueldad. Creen que somos solo Santiago y Carolina, somos legión, somos todos los olvidados, todos los borrados, todas las víctimas cuyas historias fueron sepultadas, y no nos iremos tan fácilmente. El círculo de personas alrededor de los novios tembló. Algunos quisieron soltar el contacto, pero el padre Augusto gritó: ¡no suelten! Mantengan el círculo, juntos somos más fuertes. Y comenzó a rezar el Padre Nuestro en voz alta. Uno por uno,
Los demás se unieron a la oración, sus voces formando un coro que competía con las voces de los espíritus. Don Alfonso, el florista que había entrado con el bate, lo dejó caer. Se acercó al círculo y extendió las manos, tocando los hombros de dos personas que ya estaban en contacto con los novios. No soy familia ni amigo cercano, pero soy parte de esta comunidad, y en esta comunidad no abandonamos a los nuestros. Parte 5. Su gesto inspiró a otros. Los invitados que aún permanecían escondidos comenzaron a salir. La señora que había sido pisoteada durante la estampida, cojeando pero decidida, se unió al círculo. Los primos lejanos, los compañeros de trabajo, incluso el organista que había estado paralizado en su banco, todos se acercaron formando círculos concéntricos alrededor de los novios. Las oraciones continuaban, pero ahora no solo era el Padre Nuestro. Cada persona comenzó a compartir recuerdos, invocando la humanidad de Juliana y Roberto. Roberto, recuerdo cuando diseñaste la casa de mis sueños gratis porque sabías que estaba pasando por dificultades. Gritó una mujer de mediana edad, su voz cortando a través del caos. Juliana, tú me enseñaste a leer cuando todos los demás se habían dado por vencidos conmigo. Sollozó un joven que había sido su alumno. Roberto me salvó de ahogarme cuando teníamos 10 años. Añadió Mauricio, su voz cargada de emoción. Juliana donó todo su salario de un mes para la cirugía de mi hijo, gritó otra mujer desde el círculo exterior. Cada recuerdo, cada testimonio de bondad y humanidad, parecía ser como una luz penetrando la oscuridad que consumía a los novios. Los cuerpos de Juliana y Roberto comenzaron a brillar con una luz tenue pero creciente, emanando desde sus pechos como si sus corazones fueran fuentes de luz. Las voces maliciosas dentro de ellos chillaban más fuerte, desesperadas. No, no pueden. Somos más antiguos, más fuertes. Hemos esperado 100 años. Pero entonces una voz diferente habló desde Juliana. Era la voz de Carolina, pero ahora sonaba cansada, triste, ya no furiosa. Santiago, amor mío, esto es lo que queremos. ¿Convertirnos en lo que nos destruyó? Estos jóvenes tienen tanto amor a su alrededor. ¿No es eso lo que nosotros queríamos? Una vida rodeada de amor. Y desde Roberto, la voz de Santiago respondió con igual tristeza. Carolina, mi dulce Carolina, tienes razón. Hemos estado perdidos en el odio tanto tiempo que olvidamos lo que era el amor. Pero veo el amor aquí. Veo a estas familias luchando por sus hijos como nadie luchó por nosotros. Y siento envidia, sí, pero también alegría. Alegría de que al menos alguien tenga lo que nosotros perdimos. Las otras voces, las voces maliciosas de los espíritus que no eran Santiago ni Carolina, rugieron en protesta. Los cuerpos de los novios fueron jaloneados en direcciones opuestas como si fuerzas invisibles los tiraran. Juliana gritó de dolor, su estructura ósea crujiendo bajo la tensión. El padre Augusto, viendo la batalla que se libraba, elevó el crucifijo más alto y gritó con una voz que parecía provenir de un lugar más profundo que sus pulmones. Santiago Ruiz y Carolina Mejía. Si aún tienen algo de humanidad en ustedes, ayuden a estos jóvenes. Peleen contra las entidades que los mantienen atados. Elijan el amor sobre el odio. Elijan la paz sobre la venganza. Y encuentren finalmente el descanso que merecen. Dentro de Juliana, la voz de Carolina se volvió más fuerte. Santiago, amor mío, ¿recuerdas nuestra promesa? Bajo las estrellas esa noche en el jardín. La voz de Santiago, desde Roberto, respondió con un tono que se quebraba de emoción. Prometimos que nada nos separaría, ni siquiera la muerte. Entonces cumplamos esa promesa de otra manera.
dijo Carolina. No separándonos de la vida, sino separándonos de este odio que nos ha mantenido encadenados. Dejemos ir, amor mío, dejemos ir. Pero tengo miedo, Carolina. ¿Y si no hay nada después? Si solo hay vacío. Entonces enfrentaremos ese vacío juntos, como enfrentaríamos cualquier cosa. Toma mi mano, Santiago, como la tomaste aquella noche bajo las estrellas. En ese momento imposible, las manos de Juliana y Roberto, que habían estado colgando inertes a sus costados, se movieron. Lentamente, temblando, se buscaron y se encontraron. Sus dedos se entrelazaron y cuando lo hicieron, una explosión de luz blanca llenó toda la iglesia. Los espíritus maliciosos que se habían aferrado a los cuerpos de los novios fueron expulsados con gritos de furia que se desvanecieron en el aire como humo. Las sombras que habían oscurecido cada rincón de la iglesia huyeron, disipándose como niebla bajo el sol matutino. Juliana y Roberto colapsaron. Don Héctor y don Ernesto lograron atraparlos antes de que cayeran al suelo. Los pusieron suavemente sobre las frías baldosas y todos se arrodillaron a su alrededor. ¿Están respirando?, preguntó doña Mercedes con voz desesperada, buscando el pulso de su hija con dedos temblorosos. Sí, sí están respirando, confirmó don Ernesto, revisando a Roberto. El pulso es débil, pero está ahí. El padre Augusto se arrodilló entre ambos, poniendo una mano sobre la frente de cada uno, cerró los ojos y rezó en silencio. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro surcado de arrugas, lágrimas de alivio, de gratitud, de fe renovada. Los ojos de Juliana se abrieron lentamente. Eran café, completamente café, sin rastro de la oscuridad anterior. Miró a su alrededor confundida, viendo todos los rostros preocupados sobre ella. «¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en el suelo? ¿Ya nos casamos?» Doña Mercedes soltó un sollozo de alivio y abrazó a su hija con fuerza. «Sí, mi niña, ya pasó todo, ya estás de vuelta con nosotros». Roberto también despertó, sus ojos verdes parpadeando bajo la luz de las velas. «Papá, tuve el sueño más extraño. Había una pareja, estaban tristes, pero al final sonrieron y se fueron caminando hacia la luz. Su voz se apagó, confundido por la intensidad de lo que recordaba. Don Ernesto lo ayudó a sentarse, revisándolo en busca de heridas. Milagrosamente, aparte de la palidez extrema, ambos novios parecían físicamente ilesos. «Estás bien, hijo, estás bien». Mauricio, quien había estado grabando los últimos minutos con su teléfono celular, se acercó tímidamente. «Roberto, hermano, ¿de verdad no recuerdas nada?» Roberto frunció el ceño, concentrándose. Fragmentos de memoria llegaban a él, voces múltiples en su cabeza, una sensación de estar atrapado en su propio cuerpo, terror absoluto, y luego esa sensación de paz cuando las voces de Santiago y Carolina se despidieron. Recuerdo piezas, como un sueño que se desvanece, pero sí sé esto, estoy agradecido. No sé exactamente de qué, pero estoy increíblemente agradecido. Juliana también parecía tener recuerdos fragmentados. Miró a su prima Natalia. «Tú me llamaste. Te escuché llamándome cuando estaba perdida en la oscuridad. Tu voz fue como un hilo que seguí de vuelta». Natalia se arrodilló junto a ella, tomando su mano. «Siempre voy a llamarte, prima. Siempre voy a buscarte, no importa dónde estés». El padre Augusto se puso de pie con esfuerzo, sus rodillas protestando por la tensión de las últimas horas. Sí, horas. Miró su reloj y se sorprendió al ver que eran las 3 de la tarde. Lo que había parecido minutos había sido en realidad 4 horas de horror ininterrumpido. «Creo», dijo con voz ronca, «que deberíamos terminar esta ceremonia apropiadamente».
Si los novios aún desean casarse, claro está. Juliana y Roberto se miraron. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar del terror y la confusión, cuando sus ojos se encontraron, algo en ellos se calmó. Se vieron realmente, quizás por primera vez con completa claridad, y lo que vieron fue amor. Amor real, probado por fuego, forjado en la adversidad más extrema imaginable. «Yo quiero», dijo Juliana con voz firme. «Yo también quiero», respondió Roberto. Parte 6. Los invitados comenzaron a ordenar la iglesia lo mejor que podían. Los bancos volcados fueron enderezados, los escombros de las velas derretidas limpiados, los cristales rotos de los vitrales barridos hacia las esquinas. Algunos invitados habían huido durante el caos inicial y no regresaron, pero los que permanecieron, los que habían formado ese círculo de amor y valentía, se quedaron para ser testigos de algo extraordinario. Don Alfonso, el florista, salió corriendo de la iglesia y regresó 20 minutos después con brazadas de flores frescas. «No son las originales», dijo con una sonrisa cansada, «pero servirán». Decoró el altar nuevamente, y curiosamente, estas flores no se marchitaron. Al contrario, parecían más vivas, más vibrantes de lo normal. Doña Mercedes y Clara ayudaron a Juliana a arreglarse. El vestido estaba manchado y arrugado, pero aún era hermoso. Le retocaron el maquillaje, le arreglaron el cabello y le colocaron un velo nuevo que una de las invitadas donó. Juliana lucía cansada, con ojeras marcadas, pero en sus ojos brillaba algo nuevo, una certeza, una fuerza que no estaba ahí antes. Don Ernesto y Mauricio ayudaron a Roberto a limpiarse y ajustar su traje. La camisa estaba manchada de sudor, pero él se veía mejor después de beber un poco de agua y recuperar algo de color en sus mejillas. Mientras lo ayudaban, don Ernesto le susurró: «Hijo, cuando salgamos de aquí, tenemos que hablar sobre nuestra historia familiar. Hay cosas que necesito investigar, cosas sobre tu bisabuelo que nunca supe». Roberto asintió solemnemente. «Lo sé, papá. Siento que hay una responsabilidad que viene con lo que pasó hoy. Una responsabilidad de recordar, de honrar a los que fueron olvidados. El fotógrafo Andrés había perdido su cámara principal durante el caos, pero con su cámara de respaldo, que milagrosamente funcionaba ahora, capturó las imágenes de los preparativos finales. Cada fotografía que tomaba salía perfecta, clara, hermosa. Era como si la misma iglesia estuviera cooperando ahora, agradecida. A las 4 de la tarde, todos estaban nuevamente en sus lugares. Era una congregación más pequeña, más íntima, compuesta solo por aquellos que habían vivido y sobrevivido lo imposible juntos. Había una solemnidad diferente en el aire ahora, un respeto profundo por el acto del matrimonio y por las fuerzas, tanto luminosas como oscuras, que habían confluido en ese lugar. El padre Augusto, quien se había cambiado a vestiduras limpias, se paró frente al altar con renovada convicción. Su crisis de fe había sido confrontada y resuelta de la manera más dramática posible. Había visto el mal real, sí, pero también había visto el poder del amor y la fe colectiva. Eso había marcado una diferencia. «Queridos hermanos», comenzó, su voz clara y fuerte, «hemos sido testigos de algo extraordinario hoy. Hemos visto las profundidades de la oscuridad, pero también las alturas de la luz. Estos dos jóvenes frente a mí han pasado por un calvario que ninguno de nosotros puede comprender completamente, pero están aquí, están vivos, y eligen, con plena conciencia y libre voluntad, unirse en matrimonio. Eso, amigos míos, es un acto de fe y valentía que honra no solo su amor, sino también la memoria de Santiago Ruiz y Carolina Mejía, quienes finalmente encontraron paz.
Un murmullo de aprobación recorrió a los presentes. Varios se limpiaron lágrimas de los ojos. Juliana Vargas, continuó el padre mirándola directamente, ¿aceptas a Roberto Mendoza como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los días de luz y en los días de oscuridad, todos los días de tu vida? Juliana no dudó ni un segundo. Su voz resonó clara y firme. Acepto. Roberto Mendoza, ¿aceptas a Juliana Vargas como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los días de luz y en los días de oscuridad, todos los días de tu vida? Acepto, respondió Roberto con igual firmeza, apretando las manos de Juliana entre las suyas. El intercambio de anillos fue simple pero profundamente emotivo. Cuando Roberto deslizó el anillo en el dedo de Juliana, ambos notaron algo extraordinario. El anillo brilló por un momento con una luz suave y cálida. Lo mismo sucedió cuando Juliana colocó el anillo en el dedo de Roberto. Nadie comentó sobre ello en voz alta, pero todos lo vieron y comprendieron que era una bendición, una señal de que las almas de Santiago y Carolina habían dejado su aprobación final. Por el poder que me ha sido conferido, y en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los declaro marido y mujer. Roberto, puedes besar a la novia. El beso fue suave, tierno, lleno de gratitud por estar vivos y juntos. Los aplausos que siguieron fueron atronadores, liberando toda la tensión acumulada de las horas anteriores. La gente reía y lloraba al mismo tiempo, abrazándose unos a otros. Mientras los recién casados caminaban por el pasillo central, algo mágico sucedió. Los vitrales rotos, que habían permanecido agrietados, comenzaron a brillar con una luz dorada que venía del exterior, aunque el cielo seguía nublado. Por un momento, solo un momento, todos pudieron ver dos siluetas proyectadas en la luz, un hombre y una mujer tomados de la mano, caminando hacia algún lugar más allá de la visión mortal, y luego desaparecieron. Afuera de la iglesia, los vecinos de la Candelaria, que habían escuchado los gritos y perturbaciones durante las horas previas, se habían congregado a una distancia prudente. Cuando vieron salir a los novios, vivos y sonrientes, muchos se santiguaron y murmuraron oraciones de agradecimiento. Doña Cecilia, una anciana que vivía frente a la iglesia desde hacía 60 años, se acercó lentamente a los novios. Sus ojos, nublados por cataratas, parecían ver más de lo que sus años le permitirían. «Ustedes rompieron una maldición hoy», dijo con voz temblorosa. «Cuando era niña, mi abuela me contaba sobre una pareja que había muerto en esa iglesia. Decía que cada cierto tiempo la iglesia llamaba a descendientes, tratando de corregir un error del pasado. Ustedes fueron los elegidos, y lo lograron. Felicidades». Los días siguientes fueron un torbellino. Andrés, el fotógrafo, cumplió su promesa. Escribió un artículo exhaustivo sobre Santiago Ruiz y Carolina Mejía para El Tiempo, el periódico principal de Bogotá. Investigó en archivos antiguos, encontró registros que habían sido escondidos pero no destruidos completamente, entrevistó a historiadores y descendientes. La historia salió publicada el 25 de noviembre de 2001, ocupando 3 páginas completas. El artículo causó sensación. Los bogotanos redescubrieron una parte olvidada de su historia. Se organizó una ceremonia conmemorativa en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, donde se colocó una placa en honor a Santiago y Carolina, asegurando que sus nombres nunca más serían borrados.
Juliana y Roberto asistieron a la ceremonia, por supuesto, colocaron flores frescas bajo la placa y aunque no dijeron mucho públicamente, ambos sentían una conexión especial con esos nombres grabados en bronce. Era como honrar a unos antepasados que nunca conocieron, pero que de alguna manera inexplicable los habían guiado hacia el uno al otro. Los recuerdos de lo que exactamente sucedió durante aquellas horas en la iglesia se fueron volviendo más borrosos con el tiempo para Juliana y Roberto, como sueños que se desvanecen al despertar. Pero la certeza de que algo extraordinario había ocurrido nunca los abandonó. Tampoco los abandonó la sensación de propósito de haber sido parte de algo más grande que ellos mismos. Don Ernesto investigó profundamente su árbol genealógico y confirmó lo que las voces habían revelado. Su bisabuelo había sido Santiago Ruiz. La verdad había sido ocultada durante generaciones por vergüenza y miedo. Don Ernesto se convirtió en un defensor apasionado de preservar la memoria histórica, donando fondos para restaurar registros antiguos y apoyar a historiadores locales. Doña Mercedes y don Héctor, por su parte, descubrieron que la conexión de su familia con los Mejía era más distante de lo que las voces habían sugerido, pero existía. Sebastián Mejía, el hermano asesino de Carolina, había sido uno de sus ancestros. Esta revelación fue dolorosa, pero eligieron enfrentarla con honestidad, reconociendo los pecados del pasado sin cargar con culpa por acciones que no habían cometido. La familia decidió establecer una beca anual en nombre de Santiago y Carolina para parejas jóvenes de diferentes estratos sociales que desearan casarse, ayudándolos con los gastos de la ceremonia. Era su manera de asegurar que el amor trascendiera las barreras sociales que habían causado tanta tragedia. El padre Augusto experimentó una renovación espiritual después de los eventos. Sus dudas no desaparecieron completamente, porque las dudas son parte de la fe auténtica, pero encontró una paz que no había sentido en años. Comenzó a escribir un diario detallando sus experiencias, no para publicarlo, sino para futuros sacerdotes que pudieran enfrentar crisis similares. Quería que supieran que la fe es una lucha continua, pero una lucha que vale la pena. Natalia se volvió inseparable de su prima Juliana después de ese día. La experiencia las había unido de una manera que pocas cosas podrían. Se reunían cada semana para tomar café y hablar sobre todo y nada, pero siempre evitaban hablar directamente sobre lo que había sucedido. Algunas cosas son demasiado grandes para palabras. Mauricio y Roberto mantuvieron su amistad de 20 años, pero ahora con una dimensión adicional. Habían enfrentado lo imposible juntos, y eso creaba un vínculo que trascendía la amistad normal. Se convirtieron en algo así como hermanos de batalla, aunque la batalla había sido espiritual en lugar de física. Un año después, el 17 de noviembre de 2002, Juliana y Roberto regresaron a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. No fue fácil. Ambos sintieron aprensión al cruzar esas puertas nuevamente, pero también sentían que era necesario, que era parte de su sanación. El padre Augusto los recibió con una sonrisa cálida. La iglesia había sido completamente restaurada. Los vitrales habían sido reparados con tanto cuidado que era imposible ver dónde habían estado las grietas. Las velas nuevas ardían con llamas estables y tranquilas. El olor era a incienso fresco y flores vivas, no a podredumbre. Se arrodillaron frente a la placa de Santiago y Carolina y rezaron en silencio. No rezaron por las almas de la pareja del pasado, porque sentían que esas almas finalmente estaban en paz. Rezaron en agradecimiento por la vida que tenían, por el amor que compartían, por la oportunidad de escribir su propia historia sin ser borrados de la memoria.
Mientras rezaban, una brisa suave recorrió la iglesia, aunque todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Era una brisa cálida, reconfortante, como un abrazo invisible. Juliana sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero eran lágrimas de paz, no de dolor. Cuando salieron de la iglesia ese día, tomados de la mano bajo el sol bogotano, que había decidido aparecer después de días de neblina, ambos supieron que habían cerrado un círculo. No olvidarían nunca lo que había sucedido, pero tampoco dejarían que eso definiera sus vidas. Juliana continuó enseñando literatura, inspirando a nuevas generaciones de estudiantes. Roberto siguió diseñando edificios, pero ahora con una apreciación especial por preservar la arquitectura histórica que guardaba las memorias del pasado. Tuvieron 3 hijos en los años siguientes, 2 niñas y un niño. Al mayor, un niño nacido en 2003, lo llamaron Santiago. A la segunda, una niña nacida en 2005, la llamaron Carolina. El nombre de la tercera, nacida en 2008, lo eligieron simplemente porque les gustaba, sin conexión con el pasado. Sofía, que significa sabiduría. Les contaron a sus hijos una versión adaptada de la historia cuando fueron suficientemente mayores para entenderla. No los asustaron con los detalles más aterradores, pero sí les enseñaron la importancia de recordar, de honrar a aquellos cuyas historias fueron silenciadas, de romper ciclos de odio con actos de amor. La iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria nunca más experimentó fenómenos inexplicables después de ese 17 de noviembre de 2001. Los feligreses comentaban que se sentía más ligera, más acogedora, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Las bodas que se celebraban allí eran especialmente hermosas, y las parejas reportaban sentir una bendición particular, aunque no podían explicar exactamente qué era. Don Alfonso, el florista, continuó vendiendo flores en su esquina durante muchos años más. Siempre donaba un ramo extra para colocar bajo la placa de Santiago y Carolina cada 17 de noviembre. Decía que era lo mínimo que podía hacer por 2 almas que habían esperado 100 años para encontrar paz. El fotógrafo Andrés guardó las fotografías que había tomado durante aquellas horas imposibles. Eran imágenes perturbadoras, sombras donde no debería haberlas, figuras distorsionadas, expresiones inhumanas en rostros familiares. Nunca las publicó, sintiendo que eran demasiado privadas, demasiado sagradas en su horror. Pero las conservó como recordatorio de que existen misterios en el mundo que la lógica no puede explicar. Los años pasaron. La historia de la boda maldita de la Candelaria se convirtió en leyenda urbana en Bogotá, contada en susurros en cafés y bares. Algunas versiones eran exageradas, otras minimizadas, pero todas coincidían en lo esencial. Algo extraordinario había sucedido ese día, algo que había cambiado a todos los que lo presenciaron. Y en algún lugar más allá de la comprensión mortal, 2 almas que habían estado perdidas durante un siglo caminaban juntas bajo estrellas eternas, finalmente en paz, sus nombres restaurados, su amor recordado, su historia completada no con venganza, sino con redención. Porque al final, esa fue la verdadera lección de aquel día terrible y hermoso, que el amor verdadero no busca venganza, sino sanación, no perpetúa el dolor, sino que lo transforma, y que mientras haya alguien dispuesto a recordar y honrar a los olvidados, ninguna historia está realmente perdida, ningún nombre verdaderamente borrado. Juliana y Roberto vivieron el resto de sus días en Bogotá, en una casa modesta del barrio Teusaquillo, rodeados de familia, amigos y recuerdos tanto dolorosos como hermosos. Envejecieron juntos con gracia, sus manos siempre encontrándose, sus ojos siempre buscándose en cualquier habitación,
Y cuando finalmente les llegó su momento, décadas después, murieron con pocos días de diferencia, tal como habían prometido, juntos, sin importar qué. Sus hijos los enterraron en el cementerio central de Bogotá, no lejos de donde finalmente se había colocado una tumba simbólica para Santiago Ruiz y Carolina Mejía. En las noches tranquilas, cuando la neblina se arrastra por las calles empedradas de la Candelaria, algunos vecinos juran que pueden ver 4 siluetas caminando juntas cerca de la iglesia. 2 parejas, separadas por un siglo, pero unidas por una historia extraordinaria, paseando en paz bajo las estrellas bogotanas. Y la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria permanece testigo silencioso de amor y redención, sus campanas sonando cada domingo, llamando a los fieles a recordar que incluso las historias más oscuras pueden tener finales de luz.